Bien, les invito a abrir la palabra en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo número 3, y vamos a dar lectura los primeros 12 versículos. 2 Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 12, página 239 del Nuevo Testamento, y nos dice así: En esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Porque estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hasta aquí la lectura de esta tarde. Y siguiendo, como les dije allá hace varios domingos, con una serie de estudios que estamos compartiendo en la escuela bíblica. Este tema es uno de ellos que nos toca en esta noche, que es muy precioso, me hizo mucho bien el estudiarlo, y si bien, como siempre les digo, no lo voy a dar en una forma idéntica, sino que sacaremos algunos conceptos y lo aplicaremos de otra manera a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida personal, y que el Señor también puede ir hablando a nuestros corazones. Pero el título de esta lección ya nos habla más o menos de cómo viene enfocada, que es la diferencia entre saber doctrina y comprenderla. Cuando nosotros definimos doctrina, que es una definición larga, por cierto, y que ser sincero, me olvidé de buscarla, porque está en un estudio, en un libreto, justamente que se rinde exámenes de la escuela bíblica, lo cual le dedica todo un capítulo largo de distintas formas y de distintas derivaciones de palabras en griego, de todo lo que encierra la palabra doctrina, lo cual es muy amplio. Pero el diccionario común y corriente, el diccionario de lengua castellana, dice que es la enseñanza que se da para instrucción de alguien. Son enseñanzas básicas que uno da a las personas y son, como se suele decir, ¿no?, adoctrinados o instruidos en distintos aspectos, y esta instrucción particularmente corresponde a lo que es la palabra de Dios, la cual tiene un carácter totalmente distinto, porque es una instrucción que lleva promesa. Por eso, a lo largo de todas las Escrituras, ustedes van a ir notando, particularmente podemos notar en los libros del Pentateuco, donde Dios hace énfasis en leerlas y repetir la ley para que no se la olviden, pero también para que las generaciones que vengan la sepan, la conozcan. Y en el mismo libro de Proverbios nos dice, ¿no?, instruye, adoctrina, enseña al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará.
de ella. Entonces vemos que la instrucción en la palabra de Dios es muy importante y es lo que procuramos en la iglesia, que a través de las distintas reuniones, estudios, seamos llenos de este conocimiento, de doctrina, pero hay una realidad y es que nosotros como iglesia, gracias a Dios, ha levantado, y este año ya se cumplen 90 años, del llamado a aquel impulso origen, donde los hermanos salieron de la denominación en el año 35, en defensa de la palabra de Dios, en defensa celosos de la doctrina y en defensa de aquellas cosas que se estaban enseñando que no era conforme a las Escrituras. Y ya han pasado 90 años y ha levantado toda una generación de hermanos con dones particulares de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento de la palabra, que nos han dejado muchísimos escritos y siempre van apareciendo escritos nuevos, ¿sí? A veces parece que siguen apareciendo libretos, siguen apareciendo nuevos libros, nuevos estudios que estaban archivados en algún lugar y los tipean y aparecen. Y eso es la abundancia que, como mencionábamos en la reunión anterior, en la cena, lo escribieron hermanos que renunciaron a sus vidas personales, a todo lo que tenían, por amor al Señor, manifestando los dones espirituales y escribiendo. ¿Para qué? Para que la generación de venidera, que no íbamos a tener esa entrega, evidentemente el Señor lo sabía, y que íbamos a ser mucho más duros y nos iba a costar mucho más, nos dejaron todo escrito para que no nos desviemos de esa sana doctrina. Entonces, la realidad, queridos, es que hemos recibido del Señor abundante doctrina y conocemos, y tal vez tenemos por costumbre escuchar y después corregírselo. Esto lo dijo mal, esto no lo corrigió, esto se equivocó, esto no está bien. Y está bien, no hay que dejar pasar errores, pero, como les decía, una cosa es saber la doctrina y otra cosa muy distinta es comprenderla. ¿Por qué? ¿Qué significa comprender? Si tenemos que definir la palabra comprender, ¿qué nos llama? Es a una, como decía, es algo profundo, es encontrar su esencia, es investigar, es entender que la palabra de Dios en la doctrina que se nos ha sido dada, o se nos ha explicado, o la que la conocemos, es así, no tiene variante, no tiene otra forma, y que hay que vivirla, apropiarla para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sabemos mucha doctrina, tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, y a medida que pasa el tiempo, ustedes especialmente, también lo digo por los que se han agregado hace poco, o estamos todos aprendiendo, no hay acá alguien que sepa todo y que no y que esté por encima. Pero la realidad, queridos, es que hay hermanos en la iglesia que tienen mucho conocimiento de las Escrituras, a los cuales yo respeto en gran manera, porque debo decir que tienen mayor conocimiento del que les habla, y siempre tenemos que ir aprendiendo. Pero ustedes noten que siempre en la iglesia se trata de dar un mismo mensaje que es acorde a lo que está escrito y establecido en la palabra de Dios. Pero en ese conocimiento es necesario una comprensión, porque nosotros acá si leemos, como hemos visto en el capítulo 3 de Timoteo, Pablo le decía a este joven Timoteo lo que iba a pasar en los postrimeros días, ¿sí? Le contaba qué tipo de hombres iban a estar en este tiempo, y si yo les pregunto, ¿ustedes entendieron la lectura de los primeros 5 versículos? ¿Lo entendieron o no lo entendieron?
¿Eh? ¿Es claro o no es claro? Dígame, ¿alguno lo entendió? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿lo comprendieron? Porque ¿cómo sería la comprensión? La comprensión es tomar conciencia viva, totalmente en nuestro cabal central, que nosotros nos movemos rodeado por este tipo de personas y que están a nuestro alrededor y con los cuales nosotros conversamos, tratamos y podemos tener una muy buena relación y hacemos parte de nuestra vida, compartimos, vamos tal vez a una invitación a cenar, salimos. Yo no salgo más a ningún lado desde que soy padre, olvídense que tengo la posibilidad de salir a algún lado, pero salen, por eso lo puedo decir por ustedes, comparten, se hacen amistades y no entendimos, ¿qué cosa? Que pueden ser algunas de estas características a los cuales el apóstol, ¿qué nos dice al final del versículo 5? Que hay que evitarlos. ¿Y cómo venimos con esa parte? No, bueno, pero no es tan malo. Es bueno. Es un poquito avaro. Poquitito. Pero el Señor no dice acá, si es poquitito, juntate. El Señor es determinante. Entonces, acá nos ponemos ante una realidad, es que conocemos de doctrina, queridos. La conocemos, sabemos, pero no comprendimos. No hemos tomado conciencia, no hemos concebido, no está tan metida dentro nuestro como para saber que hay cosas que no tenemos que hacer. Y eso es lo que trae ahora aparejada un montón de cuestiones en nuestras vidas personales, espirituales, en las cuales si uno pudiese comprender esa necesidad, lo que el Señor me quiere decir, lo que el Señor me está hablando, muy distinta sería nuestra vida espiritual y personal. Porque no solo seríamos meros conocedores y repetidores, sino que seríamos hacedores de la palabra de Dios. Y esa es la parte que nos cuesta. Porque el comprender la palabra, el ponerla por obra, el ponerla en práctica, en hacerla parte de nosotros, requiere, como veníamos hablando, un renunciamiento a nuestra vida. Y la palabra de Dios es clara y hay cosas que nosotros tenemos que entender y aprender que cuando uno rechaza algo, muchas veces no es porque no lo entendió, sino porque lo comprendió. Y si aplicamos esto que nosotros les vengo diciendo, vamos a aplicarlo por ejemplo, ¿no? Antes de entrar en tema. Esto es una pequeña introducción, no sé si voy a llegar, pero ¿quién de los que está acá, no hace falta que me lo repitan, ¿no? Pero ¿quién de los que está acá conoce la doctrina de la salvación? Creo que lo predicamos todos los domingos a los niños de una manera u de otra. ¿Y qué han notado con respecto a este tema? Con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, que hay, en muchos casos, aceptación y en otros casos, ¿qué? Rechazo. ¿Y cuándo uno rechaza algo? Cuando lo entiende. Yo pensaba en un ejemplo práctico. Creo que si yo a uno de los niños le cambio un billete de los grises apagados, esos de 10.000, por un montón de billetes de colores de 200, de 500, así, le doy, dame ese billete y yo te doy 10 billetes de estos colores. ¿El nene qué va a hacer? Seguramente. Me lo cambie, pues va, mirá todos los colores y billetes que tiene. Porque no tiene qué cosa, no entendió, no comprendió el valor de cada uno de esos billetes. Ahora, si yo mismo eso lo trato de hacer con un joven, ¿qué me va a decir el joven? No, gracias, paso, no me sirve. ¿Por qué? Porque entiende, comprendió a lo largo de su vida que
los billetes de colores no valen lo mismo que un billete gris amargado como de 10.000 que hay ahora, creo que son esos. Entonces, la realidad es esa, cuando alguien rechaza el Evangelio, no es porque no lo comprendió, no es porque no lo entendió, es porque lo entendió muy claramente. ¿Y qué cosa? Y lo rechaza, no quiere, dice no, esto no es para mí, no me interesa, no lo voy a hacer. Y es por eso la causa por la cual aquel que rechaza el Evangelio de Jesucristo, habiéndolo entendido, le es el justo juicio, que es la condenación eterna, del cual no hay retorno. Entonces, retorno cuando se muere, ¿no? Obviamente. Siempre tenemos que procurar predicar el Evangelio, aunque el alma rechace una vez, 2 veces, 3 veces, años, algún día el Señor, en su misericordia, si el Señor así lo sabe, esa alma acepta a Cristo Jesús como Salvador personal. Tal vez no lo sabemos. Pero es nuestro deber el predicar continuamente, de una manera, de otra, esta doctrina, que la hemos entendido, que la hemos comprendido, pero a veces la comprendemos en forma parcial, porque esta doctrina de la salvación es la cual a nosotros nos tiene que hacer vivir día en día, ¿como qué? Como agradecidos, como deudores a nuestro Dios por esta salvación tan grande. Y si hacemos un examen personal, vamos a ver que en muchos casos no vivimos como cristianos. Entonces, esta pequeña introducción nos lleva a este punto que Pablo le decía a Timoteo: tú has comprendido, ¿qué cosa? Mi doctrina, y agrega una serie de cosas que las vamos a mencionar muy rápidamente para que tomemos y veamos que el comprender esa doctrina está encerrado en todo lo que nosotros estudiamos o esperamos o mismo hacemos y no nos damos cuenta. Mis compañeros de escuela bíblica, si luego quieren agregar algo, tienen libertad. No hay ningún problema si me equivoco o me falta algo. Pero cuando menciona acá, por ejemplo, ¿no? Tú has comprendido mi doctrina, mi enseñanza. Y luego dice ¿qué cosa? Instrucción. Muy bien, esta palabra instrucción viene dado por una conducta práctica. Una conducta práctica en nuestro andar. Entonces, a la enseñanza que se nos da en la palabra de Dios y que todos los domingos se nos predica, tiene que ir acompañado ahora de una instrucción, de una conducta que se tiene que ver reflejado lo que yo aprendí en mi conducta diaria, ¿sí? En la obra del Señor, en lo que nosotros hacemos, tiene que ir acompañado de esto. Y luego dice intento. Y lo que habla de este intento, justamente, es el propósito, ¿sí? ¿Con qué motivo uno hace algo? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo con el que esa doctrina me fue enseñada y hacia dónde me lleva? Tenemos la conducta, ¿sí?, que nos marca cómo debemos comportarnos o cómo tenemos que hacer de una forma práctica, y el intento es justamente hacia dónde nos lleva esa conducta, hacia dónde vamos, hacia dónde nos quiere llevar. Luego, ¿qué nos dice? Fe. ¿Y esta fe qué fe sería? ¿La fe salvadora? Ahí ya Florencia me dice que no. ¿Cuál sería la fe? La fe práctica, la fe capacitadora, la que nos ha de ayudar justamente, la que nos ha de mover a hacer aquellas cosas que el Señor nos está pidiendo y que sin esa fe no la puedo hacer, porque es lo que hablábamos un poquito en la reunión anterior. Es avanzar hacia un lugar donde no sabemos qué es lo que el Señor nos está esperando o deparando o hacia dónde el Señor nos quiere llamar. Entonces es necesario también
esta fe capacitadora, ¿para qué? Para que todo lo que se haga sea hecho con fe. Por eso nos dice en 1 Corintios 9:10, con esperanza ha de arar el que ara. Si el que se pone a trabajar el campo no tiene fe, esperanza, que el campo le va a dar lo que está plantando, no lo hace. Directamente cancela todo, cierra el negocio y se dedica a otra cosa. Entonces, esto es lo que nosotros, aplicándolo también a la iglesia, que si nosotros, como el cuerpo de Cristo, hemos entendido la doctrina, luego venía la instrucción, o sea, es la conducta dentro de la iglesia y hacia dónde la iglesia va, el intento, que es hacia dónde, el propósito, la meta, ¿sí? El plan de trabajo, y luego venía la fe, ¿sí? Nosotros todos estos puntos, aunque no los tenemos todo el tiempo en la mente, es por lo cual la iglesia funciona. La iglesia está y trabajamos, ¿por qué? Porque tenemos fe en que el Señor la ha de hacer prosperar. Sin esa fe es justamente que la pregunta sería, ¿no? ¿Para qué estamos sirviendo al Señor? ¿Para qué nos esforzamos todos los domingos en venir a su casa? ¿Para qué venimos todos los domingos a buscar a los niños? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si perdemos esa fe capacitadora, esa fe que el Señor nos quiere dar, que nos da a través de su Espíritu, la perdemos, todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia pierde sentido. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque ahora viene, junto con esta fe, viene la largura de ánimo. ¿Qué es la largura de ánimo? Gracias. ¿Qué es la largura de ánimo? ¿Qué entienden por largura de ánimo? Algo que espera, algo que aguanta, algo que va a llevar mucho, y a veces espera mucho tiempo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, la reunión de jóvenes y de preadolescentes. Si nosotros esa reunión la hacemos porque hay que hacer una reunión, porque todas las iglesias hacen una reunión de preadolescentes y nosotros tenemos que hacerla para no ser menos, ¿qué vamos a lograr de esa reunión? Nada. Ahora, si nosotros entendemos que hay que darle el Evangelio y salvar a las almas, entendemos que el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, a instruir, si entendemos que la iglesia tiene que cumplir con lo que el Señor le manda, si entendemos el objetivo, si el Señor nos da la fe y tenemos la paciencia, como sigue después, y el ánimo que puede llevar muchos años, luego de esa experiencia de ver niños de 10, 11 años, tal vez el Señor nos va a dar la gracia de ver en 10, 15 años un miembro de iglesia activo. Y eso es el producto ¿de qué? De esa largura de ánimo, de ese intento, de esa fe que el Señor ha puesto en los corazones de los hermanos de la iglesia de mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede, un alma no se ha de convertir, a las 2 horas se bautiza y ya lo sentamos a predicar acá. Lleva tiempo. Es como una planta, ¿sí? Pimpollo, como decía Noemí, ¿no? Y hay eso, miren, ustedes recordarán siempre la experiencia que cuenta el pastor Daniel. Cuando la iglesia de San José se puso a orar, porque entendió que tenía que orar, porque entendió que era con un propósito y tuvieron la conducta de hacerlo y lo hicieron con fe y lo hicieron con largura de ánimo, el Señor les proveyó el pastor que estaban pidiendo. Pero ¿qué detalle tuvo lo que el Señor les mandó? ¿Qué pequeño detalle tuvo del pastor? Que era un joven de 16 años que apenas entraba, que no sabía qué iba a hacer de su vida, pero el Señor luego dio los dones, que ya cuando, digamos, la iglesia lo reconoció, los dones ya los tenía,
que el Señor los da cuando uno acepta a Cristo Jesús como Salvador, pero los desarrolló y el Señor cumplió en esa largura de ánimo. Y muchas veces, queridos, necesitamos que el Señor nos capacite, nos dé esa paciencia justamente, que es no ser impaciente al trabajo que da trabajo. A veces nos pasa en la iglesia que algo es tan cansador que decimos, bueno, que lo haga otro. Yo no quiero más, ya me cansé. ¿Por qué? Porque la obra es cansadora. La obra lleva tiempo y eso lo saben cada uno de ustedes en el aspecto de que lleva tiempo preparar una clase, lleva tiempo el alimentarse espiritualmente día a día, lleva tiempo prepararse, lleva tiempo el orar, pero uno lo tiene que hacer con paciencia, con largura de ánimo, hacerlo como luego dice aquí, con caridad, que no, me salté la caridad, que está antes que la paciencia. Todo lo que hagamos, hacerlo con caridad, ¿sí? Luego nos dice en el versículo 11, persecución. ¿Y qué es una persecución? Cuando alguien te persigue. Pero el Señor nunca nos manda a irnos, porque el Señor dice, por ejemplo, no te ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Y una persecución es cuando alguien me persigue, que me quiere atrapar. Pero tiene una acepción la palabra persecución. La palabra persecución, o padecer persecución también, padecer es soportar el agravio. Y persecución es molestar, conseguir que alguien sufra, procurando hacerle el mayor daño posible. Esa es una acepción de la palabra persecución. Entonces, ahora, entendiendo esta nueva, podemos decir, acepción de la palabra, es soportar a aquellos que procuran que yo sufra, que procuran hacerme el mayor daño posible. Eso es soportar persecuciones. Soportar a aquellos que me quieren hacer daño a propósito, que están para eso y quieren hacer eso, que me quieren lastimar. Entonces Pablo le decía que Timoteo lo había, ¿cómo se llama? Lo había comprendido. Y luego tenemos aflicciones también, que es un poquito también lo que veníamos mencionando, aquello de tener que sufrir dolores, los cuales, como dice, me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y las cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, queridos, esta comprensión que el Señor nos manda, que nosotros tengamos un poquito de la obra, de nuestra vida, de cómo es la iglesia, y si yo les recuerdo, ¿no?, que hace unas semanas vimos aspectos de lo que es la iglesia, el candelero de oro, por ejemplo, ¿de cuánto de eso hemos aprendido? Tal vez un poquito, mucho. Ahora, ¿cuánto de eso hemos comprendido? ¿Cuánto de esto que el Señor nos habla semana a semana lo comprendemos? Entonces, es importante esta comprensión de lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir, porque es lo que nos va a mantener firmes a lo largo del tiempo. Les vuelvo a repetir, si yo tomé en mi corazón, la decisión en mi corazón de no servir más al Señor, de no hacer más nada en la casa del Señor, si he tomado esa decisión o estoy en duda de continuar en sus caminos, es porque no comprendí justamente esto que el Señor me dice. He perdido la fe, he perdido el objetivo,
perdí la paciencia, no tengo ganas de esperar, no quiero sufrir aflicciones, porque nos dice que los que quieren vivir píamente, y la palabra pío significa, ya me lo anoto acá, poner a Dios antes que nada. Entonces, el que quiere vivir píamente va a padecer persecuciones. Ahora, esta propuesta que el Señor nos hace no parece muy atractiva. Porque ¿quién quiere padecer persecución? ¿Quién quiere soportar a los que nos quieren hacer daño? Yo creo que ninguno, en su cabal juicio, y siendo sinceros, quiere soportar estas cosas o vivirlas. Por eso el Evangelio es locura ¿a quién? A los gentiles, a los incrédulos, a los que se pierden, más es potencia de Dios, para los que hemos creído. Pero esto es algo que el Señor nos tiene que ir capacitando día a día. Y yo, como les decía, lo quería aplicar en otro aspecto, justamente, para que veamos también que en toda doctrina, un poquito, el Señor es el que nos da y nos organiza. Fíjense en Mateo 6. Dice en el versículo 19 y 20, no os hagáis tesoros, en la página 10 del Nuevo Testamento, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde el ladrón minan y hurta. Mas haceos tesoro en los cielos, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Si yo les pregunto, ¿quiénes conocían esta doctrina o esta instrucción? Creo que la mayoría alguna vez la hemos escuchado. Ahora, ¿cuánto de esta doctrina hemos comprendido? Porque si repasamos los conceptos de la doctrina, la instrucción era ¿qué cosa? La conducta. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? El intento era ¿para qué? Y acá vemos la doctrina, vemos la instrucción, vemos el objetivo, que es hacernos tesoros en los cielos. Para esto hay que tener ¿qué cosa? Muy importante. Fe, porque sin fe esto no lo voy a poder hacer. Tengo que tener caridad. ¿Por qué? Porque los tesoros en los cielos se hace ¿dónde? ¿Cómo? En una manera espiritual, sirviendo al Señor, obrando en nuestra vida. Entonces, si yo no tengo el amor de Dios derramado en mi corazón y no se está manifestando, no voy a poder hacerlo. No voy a poder amar lo que el Señor me quiere dar. Paciencia, ¿sí? De esperar, porque ¿cuándo voy a ver los tesoros en los cielos? Nadie sabe, falta un poco. Largura de ánimo, no desmayar, tener la paciencia de ir haciéndolo, sin ver tal vez con nuestros ojos hoy los resultados. Y hay hermanos que han trabajado en la obra y no han visto el resultado. Y me venía a la mente los héroes de la fe, cuando dice en los últimos versículos, ¿no? Parafraseando un poco el texto, que predicaron de la promesa y ¿qué pasó? Y viéndola de lejos, nunca conocieron al que ellos predicaron, que era el Señor Jesucristo. No hemos de tener aflicciones y persecuciones si nos proponemos este objetivo de hacernos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque para poder hacernos tesoros en los cielos tenemos ¿qué cosa? Primero, ponerlo a Dios delante de todas las cosas, ponerlo a Él primero en toda nuestra vida. Y eso requiere todo lo antes mencionado y es necesario, lo vamos a poder hacer solamente si lo hemos comprendido, si lo hemos entendido,
Y al principio de la reunión dijimos, entenderlo, comprenderlo, es buscar en la profundidad, en su esencia, y entender que lo que está escrito es así y no se puede cambiar. Pero también dijimos que hay decisiones personales, porque esto no es una obligación. Directamente cada uno va a tomar delante de Dios y decir, bueno, yo me voy a dedicar a hacer qué cosa. Tesoros acá abajo, como vengo haciéndolo, o quiero cambiar mi vida y que el Señor me capacite, me ayude a ir hacia este nuevo objetivo, lo cual es todo un cambio en la vida personal de uno. Y los invito a ir un poquito más atrás, a un salmo que estuve leyendo esta semana, el salmo número 127, que es un salmo muy precioso si uno lo lee, que encierra muchas cosas, pero nos vamos a quedar con los 2 primeros versículos solamente. Primero, que es un salmo que escribió Salomón, es un salmo inspirado por el Espíritu Santo, es un salmo de sabiduría, es un salmo profundo que siempre lo aplicamos, pero ahora que creo que mucho lo hemos leído y compartido alguna vez en nuestra vida, particularmente tal vez se comparte más cuando se lo dedican a los novios o en tarjetas de casamiento, pero con este concepto, ¿no?, de entender lo que el Señor nos propone. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primero, este versículo lo podemos aplicar a la iglesia, porque si no es Jehová el que la va edificando, en vano trabajaríamos los que estamos acá. Pero llevándolo a nuestra vida personal, la casa es, podemos decir, nuestra vida. Y si uno hace un examen sincero, ¿nuestra vida nos está saliendo como nosotros queremos? ¿O no? ¿Es la vida que tenemos la que hemos imaginado cuando éramos más chicos? ¿Estamos cumpliendo con los objetivos que alguna vez nos propusimos? ¿O no es nada que ver lo que nos imaginamos? ¿Es mejor de lo que hemos imaginado o es mucho peor? ¿Estoy contento con la vida que tengo, que llevo? ¿O es una miseria? ¿Y eso por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué a mí me sale mucho la frase de decir, no, la remo en dulce de leche? ¿Por qué? Porque dulce de leche es difícil remar ahí, ¿no? Si tuviésemos que remar en un río dulce de leche, no llegaríamos a ningún lado. Entonces, ¿por qué nuestra vida tal vez no es como la pensamos, no es como la imaginamos? ¿Y qué proyección tenemos? ¿Hacia dónde? ¿Y esto por qué será? Porque trabajamos inútilmente. Ojalá podamos decir, es mejor de lo que me imaginé. Yo, en lo personal, debo decir que en muchos aspectos no era lo que me hubiese imaginado, pero en otros aspectos debo decir que es mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo, en lo personal, debo decir que nunca en mi vida me imaginé servir al Señor. Y me negaba totalmente y no quería. Entonces, en ese aspecto, debo decir que el Señor me ha bendecido y me ha tenido misericordia y hasta aquí me ha tenido paciencia, pero en otras me he equivocado mucho. Y aún hoy sigo pagando consecuencias de esas equivocaciones. ¿Por qué? Y porque no dejé que el Señor construya mi vida. Tomé mis propias decisiones y así me fue. Pero hay tiempo todavía. Por eso lo que veníamos hablando, si hemos comprendido
que es mejor hacernos tesoros en los cielos, mucho mejor ha de ser nuestra vida. Hemos de cambiar nuestra forma de pensar, porque ya nuestro corazón no va a estar puesto en las cosas de aquí abajo, sino que, como dicen Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Y hoy debo decir que en muchos aspectos sigo mirando hacia abajo, lo cual hace que trabaje inútilmente, trabaje vacío, trabaje para arruinar mi vida. Y eso cada uno lo tiene que evaluar. ¿Hacia dónde va? ¿Qué está haciendo? Y mirar hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque esta frase es medio de viejo, ¿no? Pero los años pasan. Ojo, los años pasan. No es que siempre van a ser jóvenes los jóvenes. Los años pasan y cuando uno se quiere dar cuenta, ya se está quedando pelado. Entonces, estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo de volver a los caminos del Señor, a pedirle perdón a Dios por tantos años tal vez perdidos y por haber trabajado inútilmente, por hacerlo en forma vacío. Y dice en el versículo 1, sigue: si Jehová no guarda la ciudad, no cuida la ciudad, en vano vela la guarda. Quiere decir que este salmo nos tiene que llevar a pensar, a comprender, a examinar en lo profundo, que sin Él nada puedo hacer en mi vida, que nada me está permitido y que no voy a tener éxito. Aunque yo piense que lo estoy teniendo, miremos en lo profundo y pensemos y seamos sinceros si nuestra vida no es miserable. Si el otro día hablaba con una persona, ¿no?, que decía que creo que a todos alguna vez nos pasó de la necesidad de comprar cosas y comprar y comprar y comprar y siempre tener lo último. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando recién salieron los celulares, porque yo era de la época que no había celulares, después aparecieron, y ¿cuál era la moda? Tener siempre el último y el mejor. Pero, ¿qué es lo que mueve a una persona a comprar, comprar y comprar y comprar? ¿Qué es lo que lo mueve? Disconformidad, ¿qué más? No, porque vos tenés plata y podés usarla de otra manera. Pero comprar, es llenar ese vacío que hay en el corazón, en la vida, y que con algo hay que llenarlo. Y hay que ocupar ese vacío con algo. Tal vez uno dice, bueno, no es así. Pero piénsenlo, ¿por qué alguien tiene la necesidad de siempre tener cosas? Que parece que la plata le quema. Hay otro que no podemos hacerlo ya, porque o lo hemos entendido, o las posibilidades económicas no nos ayudan. Pero la realidad, queridos, es que si el Señor no es el que vela por nosotros, no es el que nos guarda, no es el que nos llena la vida, siempre vamos a sentirnos vacíos y nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual. Y uno tiene que decir, bueno, pero es cansador, hay experiencias, hay situaciones, pero fíjense en el capítulo 2, ¿no? Por demás os es el madrugar, al levantarnos, el venirnos tarde a reposar, el comer pan de dolores. O sea, la vida, ¿qué quiere decir? Que la vida continúa y hay que seguir y muchas cosas van a costar. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, que fue dado a Abraham el día que pecó y que desobedeció a Dios, no ha cesado. Del sudor de tu frente, ¿qué cosa? Iba a tener que comer. ¿Qué dije, Abraham? Adán.
el juicio de Dios a Adán cuando pecó contra Dios. Y la vida continúa. Pero lo que nos propone la palabra es comprender, entender, entre tantas doctrinas, que hay un camino y algo mucho más excelente, que es que poner nuestra mirada en las cosas de acá abajo. Ahora, como decíamos al principio, ¿lo hemos comprendido? ¿Lo comprendemos? Comprender qué quiere decir. Tomar una decisión delante del Señor y decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Porque creo que la palabra es clara. La palabra no es difícil. Y más, tal vez, viniendo de alguien como el que les habla, que tampoco tiene, como suelo decir, muchas luces, y me cuesta mucho expresarme, pero uno trata de llevarlo a la vida personal y espiritual de uno mismo y compartirlo. Señor, te pido perdón porque lo entiendo, pero no lo hago. Lo he comprendido, pero mi rebeldía todavía no me deja, ¿qué cosa? Hacerlo. Pero el Señor está todavía esperando a aquellos que quieran tomar esa decisión de volverse, de volver y cambiar lo que están haciendo, cómo estamos viviendo, hacia dónde vamos y procurar, como decíamos en el versículo 1, que el Señor edifique mi vida, edifique mi hogar, edifique lo que corresponde, porque casa puede ser toda nuestra vida general. Bueno, y no trabajar en vano. No sea que llegado un tiempo tengamos que decir, no, la verdad, tantas cosas hice mal. Todavía estamos a tiempo de cambiar, que el Señor nos ayude, nos guíe y nos guarde y seguir adelante en esta carrera que nos es propuesta, sabiendo esto, que el que quiere vivir piamente padecerá persecución. Pero, como dice, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Yo no quiero que me padecer persecución, pero la vas a padecer de otra manera. De otra manera peor. ¿Por qué? Porque no va a estar el Señor para guardarte y para velar por vos. Pero si uno se pone a decir, Señor, si tengo que padecer persecución por ti, lo voy a hacer, contamos con la protección ¿de quién? Del Señor. Entonces ustedes decidan. Yo estoy en proceso de aprendizaje, de tomar decisiones delante del Señor, las cuales me cuestan, no voy a ser mentiroso ni vender humo, me cuestan, soy duro también de corazón, pero debo dar fe que el Señor hasta aquí me ha ayudado y me ha sostenido y que el Señor también lo pueda hacer con cada uno de ustedes en esta semana y en la vida personal, para que el Señor los pueda bendecir muy ricamente, sin olvidar esto, que el Señor lo que quiere es darnos bendición. Nos quiere ayudar, nos quiere sostener y darnos todas las promesas que Él ha puesto aquí en su palabra y por sobre todas las cosas dar la salvación a aquella alma que todavía no ha tenido esta bendición de poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga